Con el dengue, hoy uno cada vez conoce más gente que tiene a alguien conocido que tiene dengue o esta misma persona. Decimos esto porque hasta el momento, en lo que va del año, hay 79 personas fallecidas en la Argentina con un récord de 102.898 casos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Este es un reporte del Ministerio de Salud y vamos a preguntarle ya mismo a la doctora Leda Guzzi, que es infectóloga. Leda, muchas gracias por atendernos. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, ¿por qué esta epidemia de dengue ha crecido tanto en nuestro país? Sí, la realidad es que no solo en nuestro país, ¿no? La epidemia de dengue es una epidemia que viene creciendo mundialmente, geográficamente. Los límites de referencia, las latitudes en las cuales el mosquito encontraba condiciones óptimas para su crecimiento y desarrollo, se han expandido tanto en sentido norte como en sentido sur, y esto claramente viene de la mano del cambio climático, ¿no? O sea, temperaturas más cálidas, húmedas, en territorios que previamente eran más bien templados, es una de las causas, ¿no? También ciertas modalidades que vamos adquiriendo los humanos, ¿no? Como el uso excesivo de envases, de plástico y demás. Todo esto cuando digamos, se elimina y no se hace el adecuado descacharrado de estas cosas, cuando no se elimina adecuadamente queda desperdiciado en la naturaleza, generando también residuos de agua donde los mosquitos pueden desarrollarse, Doctora, ¿no? yo escucho Entonces es una problemática mundial muy peligrosa. Sí, escucho mucha gente que sufre los síntomas y otros que aparentemente atraviesan el dengue sin darse cuenta. ¿Esto es realmente así? ¿Puede uno atravesarlo más leve? Lo cual, si vuelve a tener una segunda vez, puede ser peligroso o en tal caso mortal. Sí, las dos cosas sí. Es decir, se puede tener el dengue en forma sintomática u oligosintomática, es decir, con muy poquitos síntomas o incluso asintomático. Hay algunas proyecciones matemáticas que dicen que al número de casos confirmados hay que multiplicarlo por 10. O sea que estaríamos hablando de 1.200.000 casos aproximadamente, si contamos también los asintomáticos u oligosintomáticos. Y Leda, efectivamente, el tener... Sí. Sí, quería preguntarte, si te llamaran del gobierno o de alguna provincia y te dijeran, como infectóloga, ¿qué consejo que no estamos aplicando nos podés dar? ¿Qué les dirías? A ver, yo creo que, una cosa es el control del brote y otra cosa es la prevención de casos graves y de la atención en el sistema de salud por la internación de pacientes graves, ¿no? Para lo primero, lo más importante es, por un lado, las acciones comunitarias de descacharrado, que esto es bien conocido. O sea, necesitamos eliminar los criaderos de mosquitos, porque de ahí es donde se produce la reproducción y esos huevos están infectados y siguen produciéndose nuevas camadas de mosquitos que salen al exterior. Por otro lado, se puede hacer un control vectorial de los mosquitos adultos por medio de la fumigación. O sea, cuando vos tenés muchos casos, tenés que salir a fumigar para bajar la población de adultos. Lógicamente eso es una solución temporaria, es una medida adyuvante, porque en realidad si uno quiere cortar realmente el proceso, tiene que ir contra huevos. Y por otra parte, también es muy importante para la prevención de los casos graves y para la disminución de la tensión sobre el sistema sanitario, la vacunación. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos varias epidemias de dengue en nuestro haber, ¿no? Como país. Fíjate que antes teníamos una distancia de alrededor de 4 años entre las epidemias, y ahora venimos con una pausa anual prácticamente. Fíjate que el año pasado había sido el peor año en cuanto a incidencia de dengue, y este año es peor que el anterior. Claro. De hecho, tenemos 11 veces más casos que antes, y esta persistencia del dengue año a año hace que haya más personas que ya padecieron dengue anterior y que por lo tanto tienen un mayor riesgo de presentar formas graves. Doctora, a ver, de los 120.000 casos que tenemos hasta el momento, 109.000 son autóctonos. ¿Esto implica que el dengue llegó para quedarse definitivamente en la Argentina? Sí, definitivamente. Yo creo que el dengue es endémico. Ya era endémico en algunas regiones del NEA. Fíjate que el año pasado tuvimos también casos durante la temporada invernal, durante la época fría, que no deberíamos haber tenido, y sin embargo hubo casos.
Y ahora también en la región centro está instalado y también hubo casos durante el invierno, así que sí, es una enfermedad endémica con la que nos tenemos que acostumbrar a convivir y que además va avanzando en la latitud sur, ¿no? Fíjate Claro. que tenemos casos de circulación autóctona hasta La Pampa, claro. ¿no? Y incluso en la Patagonia hay casos, aunque la mayoría de ellos son importados, pero es una enfermedad que está avanzando de la Doctora, mano del cambio climático. ¿qué consecuencias puede acarrear tenerlo por segunda vez el dengue? Bueno, el segundo dengue tiene un mayor riesgo de presentar formas graves, de presentar formas severas. No es el único factor de riesgo, quiero decir, hay otras causas que pueden incidir, como por ejemplo comorbilidades, enfermedades previas de las personas, el tipo de serotipo con el cual tenés la segunda infección, pero sí, digamos, haber padecido un dengue anterior aumenta la probabilidad de tener un dengue grave, y el dengue grave se puede expresar, digamos, fundamentalmente como un dengue hemorrágico o bien como un shock dengue también, que es un cuadro en el cual se pierde el volumen de líquidos dentro de la circulación y se genera una situación de shock. En virtud de lo que llovió y de las consecuencias ya consabidas, que este es el mosquito del pantano, de las lluvias, ¿se entremezclan entre ellos el que transmite el dengue? Digo, ¿los casos pueden seguir creciendo geométricamente como usted escribía, doctora? Sí, la verdad es que el pico estacional del dengue suele estar más adelante todavía, o sea, suele estar más hacia fines de marzo, principios de abril, o sea, todavía tenemos tiempo por delante en donde vamos a tener mosquitos, y como vos lo mencionaste, hay una coexistencia con otro mosquito que es otro tipo de Aedes, que es el Albophaciatus, que está asociado a la transmisión de la encefalitis equina del oeste, pero que por suerte no es tan prevalente en nuestro medio en este momento, es decir, los casos no son tan prevalentes, los mosquitos están, los vemos, sobre todo después de las lluvias, cuando los huevos eclosionan, pero por suerte no hemos tenido tantos casos humanos de encefalitis equina del oeste. Bien. Doctora, muchas gracias por su aporte valioso, seguramente volveremos a hablar en los próximos días. Bueno, cómo no, que estén muy bien, buenos días. Hasta luego.